ya habíamos platicado al inicio del semestre sobre las clases que serían en línea, pero yo sé que con estos cambios de las clases actualmente, donde ya muchos de ustedes regresaron a las clases presenciales, entonces, pues lo que menos quiero es generar algún conflicto, porque entiendo que tienen que cargar con su computadora, buscar algún lugar aislado para que puedan trabajar. Entonces, digo, para mí lo ideal es mantener las clases en línea porque pues así ustedes ya trabajan desde sus computadoras con el programa y bueno, creo que para muchos es un poco más cómodo, pero pues sí quiero escuchar su opinión. Sobre todo es importante en la clase de laboratorio, porque ya vamos a empezar a trabajar directamente con los programas. Entonces, pues sí quiero escucharlos si prefieren que se mantenga en línea o si hay alguien que bueno, que no le conviene esta modalidad. ¿Línea? En línea. Ah, ok. Entonces, nadie tiene problemas con que sea en línea. ¿O hay alguien que tenga algún problema? Porque les comentaba en el correo que de cualquier forma yo estoy tratando de apartar una sala de cómputo para que en algún momento, tal vez si nos podemos ver ahí, no tanto para tomar la clase, digo, en caso de que nos quedemos completamente en línea, para poder ya se van a activar las visitas en el sismológico, entonces pues ya los citaría a lo mejor ahí, platicamos, nos conocemos y ya los llevo al servicio. Pero pues bueno, entonces si ustedes ya están completamente de acuerdo en que se quede en línea, pues por mí perfecto, de hecho, no tengo ningún problema y lo dejamos así. Por favor, si alguien tiene alguna situación donde si no se pueden conectar, ya saben que las clases van a quedar grabadas, pero pues no sé, sí quiero dejar reservado ese salón o esa aula de cómputo por si a alguien, no sé, se le muere su computadora y de pronto necesitan usar las computadoras de allá de la clase, pues voy a dejar instalados los programas en algunas computadoras. La próxima semana apenas me darán respuesta de qué salón me asignaría y ya se los comento, ¿de acuerdo? Solo digo como una emergencia. Pero si nadie tiene problemas, entonces quedamos en línea. Y sí, creo que me preguntaron aquí, perdón, otra vez sobre la práctica, si ya las respondieron las preguntas, si las pueden mandar así, si las pueden mandar así, sin ningún problema. Entonces, pues bueno, vamos a pasar ahora al siguiente tema. Pero mientras les explico, les voy a subir un programa y un poco de material. Entonces déjenme, se los habilito. Díganme si ya se puede ver. Es la liga para que descarguen el Dectra y hay una serie de archivos que ahorita les voy a asignar a cada uno de ustedes para que sepan con qué evento van a trabajar. Pero lo de la asignación de los eventos ahorita se las doy. Primero me interesa ver si pueden descargar el programa y si no me avisan. No, les acabo de habilitar en el laboratorio, bueno, en la plataforma del Classroom, ya les acabo de habilitar donde está la liga para descargar el software que vamos a usar. También es para Windows. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Ah, ok, perfecto.
Ok. Voy a empezar ahorita a habilitarles material que van a poder ver. Esta es la primera parte de la práctica, ¿de acuerdo? Es localización en papel, como se hacía antes para localizar los sismos. Ya deben de poder ver. Profesora, yo ya intenté ingresar a la primera liga, y me aparece un exe. ¿No les deja? Ajá, bueno, a mí no, personal no me deja, no sé a los demás Ajá. si les deja. O sea, le doy como doble clic para que empiece a descargar el ejecutable y no me deja. Y no les deja. Ok. No sé los demás. Según yo lo tienes que descargar. En la parte superior derecha está el botón de descargar. A ver. Sí, qué vergüenza. Sí, ya lo descargué. Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Me parece que ya tienen todas las ligas habilitadas, pero vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla, por favor, porque está mucho viento. Profesora, ¿va a grabar la clase? Sí, 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 sí. ¿Que me recuerdas? Recording in progress. Ok. Bueno, chicos, entonces la clase de hoy, como les había comentado, justo esta parte de localización está dividida en 3 sesiones. Una es localización en papel, la siguiente sería localización con el programa Seisan y de tal forma que tendrían un mes más o menos para entregar su práctica. Así que bueno, vamos a iniciar con esta rápidamente. Les he habilitado todo en el Classroom. Ustedes deben de ver mucho del material que vamos a usar en la clase. Vamos a empezar con este video sobre la línea del tiempo. También me va a pedir descargarlo. Bueno, no importa. Entonces, en lo que me descarga aquí los videos porque están un poquito pesaditos. Vamos a empezar Ustedes ya, seguramente el de Dectra lo pudieron descargar. Los videos no los descarguen porque, no ahorita por lo menos, porque sí están un poquito pesaditos, entonces les va a llevar algo de tiempo. Pero lo que sí necesito es que descarguen el programa de Dectra. Y mientras voy a empezar con la presentación. También esa se la subí al Clash. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden preguntarme. Maestra, ¿Sí? en la parte de usuario y organización, ¿qué le pongo? Al momento de instalar el programa. Le pueden poner sus iniciales. Y en organización,
o su nombre. Ya, pero en organización UNAM, ok. Vale, gracias. Ujú. De Entonces, Ciencias, UNAM, UPC, entonces UNAM. solo es descargar el Dectra. Descargarlo Solo es descargar el e Dectra. instalarlo. Descargar e instalar, por favor. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, gracias. Voy a dejar a alguien, creo que voy a dejar a Aarón como cojos, porque tengo que cambiarme a lo de las redes. Un segundo. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es justo localización de sismos. Los parámetros básicos que necesitamos para reportar un evento, un sismo, ¿qué nos interesa? Pues primero la localización. En la localización serían 3 parámetros. La ubicación hipocentral, que comprende la latitud, longitud y la profundidad. La latitud se mide sobre las Y y la longitud en el de las X y la profundidad. El siguiente parámetro que vamos a requerir es el tiempo origen. Y finalmente, la magnitud. La magnitud es un tema un poco más elaborado. De hecho, vamos a requerir toda una sesión para hablar sobre el tema de magnitud y los diferentes tipos de magnitudes que existen y cuál es la diferencia entre intensidad y magnitud y por qué la magnitud no tiene unidades. Así que ahorita eso lo vamos a dejar aparte y por el momento solo nos vamos a concentrar en la localización y en el tiempo origen. ¿Cómo se localiza un sismo? Bueno, actualmente ya existen programas de cómputo que nos ayudan a hacer la localización. Sin embargo, aunque ya existen programas computacionales que lo hacen de manera automática, la Tierra es tan heterogénea y tiene tanta variedad de suelos y eso hace que la velocidad de las ondas se comporte de manera diferente en cada región, que aunque haya programas computacionales muy bien hechos, algunos ya usan inteligencia artificial, aún así es necesario que exista el analista para poder diferenciar entre la llegada de la P y la S y poder tener una buena localización. Entonces, hasta el momento hay ciertas cuestiones o parámetros que se reportan en las diferentes instancias o servicios sismológicos, geológicos de otras partes del mundo, donde el ojo del analista es indispensable. Y de hecho, ustedes con esta práctica harán parte de lo que se hace en diferentes servicios sismológicos del mundo. Así que bueno, primero vamos a hablar un poco sobre las ondas. La vez pasada ya hablamos sobre el tema de tectónica, espero que les haya quedado claro que cuando hay esfuerzos entre las placas y estas se mueven, bueno, se provoca una ruptura porque hay presiones y estas rupturas generan energía que se propaga en forma de ondas. Ahora, ¿qué tipo de ondas son? Son ondas mecánicas y ustedes recordarán de sus clases de fenómenos colectivos que existen 2 tipos de ondas mecánicas, las ondas longitudinales y las ondas transversales. Las Rayleigh y las Love son una combinación de estas ondas. En la sismología, las ondas P y las ondas S, que no es nada más que las ondas P son las ondas, ¿qué tipo de ondas son? Díganme ustedes, ¿longitudinales o transversales? Longitudinales. Longitudinales, exacto. ¿Y las ondas S qué tipo de ondas son? ¿Longitudinales o transversales? Transversales. Transversales. Y seguramente recordarán de sus clases de movimiento ondulatorio
que las ondas longitudinales son las que viajan más rápido que las ondas transversales. Y por otro lado, ¿en dónde no se propagan las ondas transversales? ¿En dónde no se propagan? Ustedes saben que las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse, ¿no? Que puede ser líquido, sólido o gas. Entonces, ¿en cuál de estos tres medios no se propagan las ondas transversales y por qué? Hola. Estoy pensando. ¿Verdad? Que la sismología sí tiene mucha física. Bueno, vamos a hacer un repaso. Primero, las ondas longitudinales. Cuando yo estoy hablando, ¿qué tipo de onda estoy produciendo? ¿Es una onda longitudinal o es una onda transversal, la que está haciendo que el aire se comprima y se dilate? Longitudinal, ¿no? Longitudinal, exactamente. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo empiezo a hablar, estoy provocando que haya una vibración en el aire y entonces este se empezará a comprimir y dilatar para que llegue a un receptor. En este caso, el receptor es la bocina de mi computadora. Pero, por ejemplo, siempre tengo aquí a mi ayudante. Permítanme un segundo. Ok, espero que me puedan ver. Voy a quitar tantito la presentación. No les voy a poner una canción, pero la guitarra es un muy buen representante de la tierra. Así que vamos a ver. Primero, el sonido. Cuando nosotros estamos moviendo las cuerdas, estamos perturbando al aire. Entonces, ¿esto qué hace? Que el aire va a comprimirse y dilatarse en forma de ondas longitudinales. Entonces, estas van a rebotar en las paredes de la guitarra y bueno, ya sabemos que vamos a tener este sonido que después llegará a un receptor. En mi caso, el receptor son mis oídos. Pero tenemos otro tipo de ondas. También tenemos las ondas cuando estoy tocando las cuerdas de la guitarra. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de ondas son las que se están propagando sobre la cuerda? Transversal, ¿no? Transversales. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa si esto mismo, si no sé, la guitarra, yo la sumerjo en una alberca y empiezo a tocar las cuerdas? ¿Qué tipo de ondas serán las que se van a propagar adentro del agua? Creo que solo las de la cuerda, las Las transversales. transversales, ajá. Las transversales requieren de un medio para que se pueda dar el corte, para que se generen estas ondículas. ¿A qué se parece más el agua? ¿Al aire o a un sólido? O sea, al aire, ¿no? Porque es un fluido. Exacto. Entonces, si ya quedamos que en el aire lo que estamos produciendo son ondas longitudinales, ¿qué ondas se van a propagar en los líquidos? Las transversales. Otra vez. Las longitudinales. Va de nuez. En el aire estoy propagando ondas Longitudinales. longitudinales. ¿Por qué? Porque estoy comprimiendo y dilatando el medio. O sea, no hay forma de que yo corte el aire. ¿Sí me entienden? En cambio, por ejemplo, cuando yo sé que no se alcanza a ver, pero cuando yo estoy perturbando la cuerda, o estoy ejecutando o se me fue la palabra. Hay una fuerza que estoy aplicándole, perdón, a la cuerda. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener este movimiento transversal, que es un movimiento de perpendicular a la propagación de mi onda. Esto ocurre en el agua
No. 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 Entonces ahí tengo ondas longitudinales porque la dirección de propagación es paralela al movimiento de las partículas, de cómo se van comprimiendo y dilatando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo entiendan, es la base de la sismología. De hecho, a una sismóloga muy famosa, Ingi Lehmann, le debemos justo el entender cómo es el interior de la Tierra, donde se dieron, por ejemplo, estos cambios de fase y sobre todo una parte muy interesante sobre el interior de la Tierra, es decir, el núcleo externo. Y ahorita vamos para allá. Entonces, bueno, vamos a despedir a mi ayudante que ya le estoy dando en la torre. Esta parte necesito que a ustedes les quede súper clara. ¿Cuál es la diferencia entre ondas longitudinales y ondas transversales? Yo sé que cuando ustedes lo ven en fenómenos selectivos o en algunas otras materias, porque además el tema de ondas lo vemos en todas las materias de física, directa o indirectamente, con ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Entonces, y a veces no lo aterrizan el concepto. En el caso de la sismología es importantísimo que a ustedes les quede claro esta diferencia. Entonces, bueno, primero, las ondas longitudinales ya quedamos que son las que sí se pueden propagar en prácticamente todos los medios, o más bien en los tres medios, ¿no? En sólidos, líquidos y gases. En cambio, las ondas S no se pueden propagar en los líquidos. ¿Por qué es importante para la sismología? Resulta que estas ondas, cuando se propagan, van dejando una especie de huella que nosotros le denominamos un sismograma. Entonces, hace un rato la Tierra estaba girando y ahora ya no quiere. Ya se me acabó la animación. Permítanme un segundo. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando se da esta perturbación o esta ruptura? Vamos a tener estas ondas que se van a propagar en el interior de la Tierra. Las primeras y las que van a viajar más rápido son las ondas P u ondas longitudinales. En promedio, su viaje es de 8 kilómetros sobre segundo. Después le seguirán las ondas S. Esas tienen un promedio de viaje entre 3 a 5 kilómetros sobre segundo. Imagínense, estos números son muy importantes porque ahorita les voy a hacer una pregunta relacionado con esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a viajar estos registros sísmicos, es decir, vamos a tener un sensor donde se va a registrar este movimiento y los sensores los tenemos repartidos en todo el mundo y vamos a ver estos sismogramas. Pero ¿qué pasa? ¿De qué se dieron cuenta los sismólogos? Cuando estudiaron las ondas, bueno, ustedes lo que aquí están viendo es básicamente la llegada de la P, por ahí la llegada de la S, pero ¿qué son todas las otras onditas que se ven entre P y S? ¿Qué se imaginan ustedes que son? ¿Qué creen que sea? Disculpe, profesora, ¿podría repetir la pregunta? No me quedó clara. Okay. Lo primero que vamos a ver en un sismograma va a ser la llegada de la P, porque es la más rápida. Después vamos a ver la llegada de la S, pero cuando digo después, es después de varios segundos. Entre la P y la S, si ven, hay varias ondículas. ¿Qué serán esas ondas? ¿Será la huella o el rastro que deja la onda P? ¿De qué forma? ¿No sería como el rebote de las ondas P? Ok, muy bien, rebote. ¿Y en física cómo se le denomina ese rebote de las ondas? ¿Reflexión? Reflexión. Reflexión, exacto. Cuando las ondas llegan a donde hay una zona de la Tierra donde no se van a refractar, se pueden reflejar exactamente. Entonces, eso que vamos a ver será la reflexión. Pero, ¿qué pasa?
también se van a refractar, es como la luz. Entonces van a penetrar ese medio, van a cambiar el ángulo y lo que estamos viendo aquí en realidad son estas ondas que se están reflejando y refractando en el interior de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Estas ondas, bueno, le van a dar la vuelta tanto en el interior como en la superficie. Entonces, bueno, en el interior vamos a tener a las ondas P y a las ondas S, pero en la superficie vamos a tener a las ondas Rayleigh y a las ondas Love. Las ondas Love, cuando tenemos, y las Rayleigh, cuando tenemos un sismo de gran magnitud, son ondas que son capaces de darle la vuelta a la Tierra. Por ejemplo, cuando se tiene un sismo de magnitud 8 o uno de magnitud 9, por cierto, el día de hoy ya son 11 años del sismo de Tohoku en Japón. Fue un sismo de magnitud 9.1, me parece. Y y bueno, ¿qué pasa con esos sismos y con los sismogramas? Cuando se genera el sismo, se van a generar ondas que se van a propagar tanto en el interior como en el exterior. Ustedes ya me dijeron que las ondas van a rebotar, o sea, van a reflejarse, también se van a refractar, pero imagínense rebotando en el interior de la Tierra y además propagándose sobre la superficie. Los registros pueden llegar a durar hasta 8 horas más o menos. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿me puede decir cuánto duró un sismo? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Creen que serían capaces ustedes de darle una cifra de cuánto dura un sismo? Con estas bases. ¿Creen que se pueda medir cuánto dura un sismo? Pues suena a que no. Tendrías que como delimitar un parámetro de magnitud para decir, esta magnitud del sismo duró tanto, ¿no? De hecho, la magnitud me parece que no estaría relacionada con el tiempo del sismo, ¿no? O sea, ¿sería como independiente o voy mal? O sea, sí sería independiente, ¿no? Pero para decir cuánto, o sea, para poderle responder a una persona que no tiene como todos los conocimientos, tendrías que decir, pues la magnitud del sismo, del sismograma que veo, pues duró tanto. Pero un tiempo que podrías dar, pues como que no. Ustedes me van a responder. En realidad, sí se puede Exacto. relacionar la magnitud. Hay algo que se le conoce como magnitud coda y está relacionada con la duración de un sismo cuando son sismos de magnitud muy pequeña. Pero cuando son sismos de magnitud grande, como fue el sismo de Tohoku, son registros que duran mucho. Entonces, cuando las personas preguntan cuánto duró el sismo, ellos se refieren a la percepción que tuvieron sobre el sismo. Y de eso dependen muchísimas cosas. Por ejemplo, que se encuentren en una zona, no sé, por ejemplo, si alguno de ustedes vive en la Roma, que es una zona de lago, pues ahí las ondas se van a amplificar, así que tienden a durar un poco más. En cambio, si están aquí cerca de CU, pues la atenuación será mucho más grande, entonces el sismo tenderá a durar menos. Pero bueno, si estamos en la rectoría, en el séptimo piso, esto va a ser como un péndulo o en la biblioteca central, a diferencia de que si estuvieran en la planta baja de laboratorio de mecánica. Entonces, ¿cómo lo van a percibir ustedes? Depende mucho de dónde se encuentren. Es decir, de su, El medio, ¿no? exactamente, El del medio, medio, del del edificio, suelo. de qué tipo de edificio sea. Actualmente ya ven que se están construyendo estos edificios con, que ya no son de concreto completamente, sino que son de metal. Son edificios metálicos y bueno, solamente tienen plafones y es un material un poco más ligero. No por eso quiere decir que no sea resistente, puede que sean más resistentes, pero sí es cierto que pueden sentirse un poquito más impactantes los eventos que en otro tipo de construcción. Les reitero, o sea, el cuál sea más peligrosa depende del tipo de suelo, de cuántos pisos tenga. Entonces, bueno, ahí son muchas las condiciones. Es más, qué tan perceptivos sean ustedes. Yo no sé cómo sintieron, por ejemplo, el sismo que ocurrió hace unas semanas, bueno, creo que 2 semanas, ¿no? No, una semana. ¿Cómo lo percibieron ustedes? Yo, por ejemplo, ni siquiera lo sentí, vi que se movieron algunas cosas, pero no lo llegué a percibir. Hay gente que puede ser tan sensible que llegan a sentir, bueno, hasta estos pequeños sismos o sismos muy lejanos. Entonces, dar una cuantificación de lo que duró un sismo,
es muy complicado porque además también depende de la fuente, ¿no? De qué tan alejada o qué tan cercana esté con respecto al receptor. Así que ya veremos un poquito y ahorita que ustedes empiecen a trabajar las señales, espero que les quede más claro el concepto de duración de un sismo. Pero bueno, vamos a continuar. Las ondas Rayleigh y las ondas Love son las ondas superficiales. Pueden tener este movimiento elíptico o este movimiento perpendicular a la dirección de propagación, un poco retrógrado. Entonces, estas ondas solamente se propagan en la superficie y son las ondas que se van a percibir. Ahora, quisiera que recordaran ustedes cómo sintieron el sismo del 19 de septiembre si es que se encontraban aquí en la Ciudad de México. No sé si recuerdan, pero entre más al sur estuvieran, seguramente lo que sintieron fue esto. Al principio una especie de brinco, después como que se tranquilizó el sismo y después sintieron las ondas superficiales de manera muy abrupta. ¿Coincido con ustedes? Sí, Les platico de Sí. este evento en particular porque realmente estaban sintiendo el sismograma. Es difícil, por ejemplo, percibir la llegada de la onda P, porque estas como se propagan en el interior, generalmente se sienten cuando están muy cerca de la fuente. Entonces, si ustedes han percibido algún evento cuando están, por ejemplo, en Acapulco y el evento ocurrió justo muy cerca de Acapulco, es probable que sientan esto mismo, un brinco, luego como que se calma y después vienen las ondas superficiales. Es necesario que estén muy, muy cerca de la fuente, como ocurrió con el del 19 de septiembre. Si la fuente está muy alejada, como el del 7 de septiembre del 2017, del Golfo de Tehuantepec, estábamos a 700 kilómetros. Entonces, lo que nosotros sentimos solo fueron la llegada de las ondas superficiales. En el caso del sismo del 19 de septiembre, estábamos a 100 kilómetros. Prácticamente estábamos muy, muy cerca de la fuente. Entonces, por eso es que sintieron la llegada de la P. En ese sismo sí se pudo llegar a percibir la llegada de la P como un brinquito, después como que se calmó y después se sintieron las ondas superficiales. ¿Por qué? Bueno, como la onda P es la primera que se propaga, generalmente cuando estamos muy cerca de la fuente, esta se verá en un movimiento vertical muy bien resaltado o se percibirá como un brinco. De hecho, ahí viene otro de los malos conceptos que se han propagado por los medios, que es el de oscilatorio y trepidatorio. Cuando ustedes se encuentran muy cerca de la fuente, van a sentir este movimiento de la P, que parecería como un brinquito. Cuando ustedes están muy alejados de la fuente, es decir, a más de cierta, no quiero atreverme a dar un número de kilómetros, pero cuando están alejados de la fuente, lo que se siente es este movimiento ondulatorio y es cuando la gente dice que lo sintió como un sismo de tipo oscilatorio. En realidad, estos conceptos no son conceptos formales de la sismología o conceptos que se encuentren en los libros de sismología. Es como lo que ahorita mencionó su compañero sobre el rebote de las ondas. Nosotros no lo vamos a encontrar como rebotar en los libros de física, lo vamos a encontrar como reflexión o refracción. Bueno, en este caso, el cómo se percibe un sismo depende mucho, obviamente, es más un concepto cualitativo que cuantitativo. Lo que sí podemos medir es el registro de esas ondas, porque cuando ocurre un sismo, bueno, vamos a tener todos estos tipos de onda, imagínense, aparte están reflejándose, refractándose, y cómo las vamos a percibir, pues depende de cada persona. Pero ¿cómo se van a registrar? Se van a registrar como lo que estamos viendo en esta ventanita del lado izquierdo, como un sismograma, donde lo primero que vamos a tener, bueno, es el ruido de la estación y después llegará este pequeño brinquito al que denominaremos como onda P. Después llegará un tren de ondas, que son las ondas que se están reflejando, refractando, y antes de que lleguen las ondas superficiales, vamos a ver un impulso mayor. Lo vamos a ver en este sismograma para que les quede un poquito más claro. Primero llega la P y antes de las ondas superficiales, que son las que van a tener mayor amplitud, hay una perturbación, que es la primera, después de que viene esta parte constante, es decir, hay un cambio de frecuencia.
y aquí está la S. Bueno, este es un sismograma del libro. Ahorita que trabajen ustedes con sus sismogramas, se van a encontrar con que los sismos no son tan bonitos como lo vemos en este sismograma del libro, y donde se ve perfectamente bien definida la llegada de la P y de la S. ¿Sí les queda claro, perdón, cómo se ve la llegada de P y de S en este sismograma? Sí, profesora. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer la localización? Cuando se hace el registro, este es un registro de papel, tenemos la amplitud, aquí está medida en milímetros, y también tenemos en el eje de las X el tiempo. El tiempo es muy, muy importante para la sismología, porque es ahí a donde determinamos la llegada de la P y de la de la S, que son las ondas principales que nos ayudarán para realizar la localización. Ahora, el tiempo se mide en hora UTC, es decir, en el horario universal con respecto al meridiano de Greenwich. Si ustedes entran a la página del Servicio Sismológico, voy a poner por aquí. Recuerden que estos datos se comparten con instancias internacionales. Entonces, imagínense qué difícil sería que cada país manejara su hora local y además con el cambio de horario de verano. Entonces, para homogeneizar y para que todos habláramos el mismo lenguaje, si ustedes entran otra vez a la página de USGS, se van a encontrar con que el horario con el que reportan los sismos es hora UTC. En este momento, por ejemplo, el último sismo ocurrió aquí en México, o lo reportaron a las 11:46, que en horario UTC serían las 17:46, es decir, 6 horas más con respecto a la hora local. En este momento son las 13:44, o sea, las 19:44 en hora UTC. Esto es súper importante, porque cuando empiecen a trabajar con sus datos, los datos se los proporcionamos en horario UTC, y cuando les digo búsquenlo en el catálogo de sismos para que corroboren sus localizaciones, entonces empiezan con que no lo encuentran, etc. Recuerden que estamos manejando horario UTC y hay que quitarle 6 o 5 horas dependiendo del horario de verano, para que puedan encontrar el sismo en el catálogo de sismos. Bueno. Ahora, lo que les había comentado. Las ondas se propagan en el interior de la Tierra. Esto ha ayudado a determinar, por ejemplo, cómo es el manto, cómo es el núcleo externo y cómo es el núcleo interno. Y uno de los detalles del estudio del interior de la Tierra que nos ayudó a entender fue que el núcleo externo es líquido. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Porque hay una zona de sombra. Supongamos que el sismo ocurrió, no sé, creo que aquí no se alcanza a ver la zona de sombra, pero bueno, supongamos que aquí ocurrió el sismo. Entonces se empiezan a propagar las ondas y hay una zona donde no se van a detectar las ondas S. Otra vez, aquí tenemos el sismo, tenemos sensores ubicados alrededor de la Tierra y hay una zona donde los sensores no van a registrar la llegada de la S. ¿Por qué? Porque precisamente las ondas S son ondas transversales y no se propagan en líquidos. Entonces, a esto se le denominó como zona de sombra. Y con estos se dieron cuenta los sismólogos que el núcleo externo no es sólido, que es líquido. Y lo que vemos aquí son sismogramas que se les denomina telesismos. Cuando un sismo es de magnitud superior a 7 y el sismo ya se detecta en estaciones de otras partes del mundo, entonces a estos sismos se les considera como telesismos porque son sismos que es posible observarlos en estaciones desde el otro lado del mundo. Y lo que estamos viendo son todas las fases. Ahora, aquí hay un detalle. Por ejemplo, aquí vamos a ver esta SSP, que quiere decir que son ondas que se reflejaron en el núcleo.
Entonces, cada una tiene un nombre con respecto a dónde se reflejó o cómo se refractó. Hay sismólogos o algunos compañeros que se encargan de estudiar estos sismogramas telesísmicos, que bueno, desde que lo ven de lejos pueden decir, ay, sí, mira, aquí hay una prefase y esa se reflejó en el núcleo, ¿no? Y esta corresponde a, a, no sé, alguna discontinuidad, la discontinuidad de Gutenberg, etcétera, etcétera. Entonces, si ven, aquí hay varios impulsos, varios pulsitos, donde de pronto tenemos estas, o se pueden ver estas discontinuidades, o cuando pasaron por alguna, a través del manto al núcleo externo, del núcleo externo al núcleo interno, etcétera, etcétera. Nosotros aquí vamos a trabajar solo con sismos locales, entonces no vamos a revisar todos estos detalles, pero si alguno de ustedes quiere continuar con su trabajo de tesis, pues un tema es este, el estudio de fases telesísmicas para entender cómo es el interior de la Tierra. Ahora, identificación de un sismo. Esta parte también es súper interesante. Algunos de ustedes supongo que están interesados en el área de vulcanología. Sensores hay por todos lados. Inclusive, ustedes ahorita portan un sensor. Y yo también tengo mi propio sensor. Los celulares tienen un acelerómetro, aparte del GPS. Entonces, si ustedes descargan, perdón, la aplicación del acelerómetro, así se llama, acelerómetro, y empiezan a medir, no sé, tal vez en un sismo, si es que les diera tiempo, lo pueden dejar ahí midiendo el suelo. Entonces, actualmente tenemos sensores por todos lados. En los edificios, como los acelerómetros son muy económicos, se colocan a veces en cada piso, sobre todo de edificios de gran altura, para medir el comportamiento de las estructuras. También, por ejemplo, en puentes, en hospitales, en la industria, en, no sé, por ejemplo, en minas, en áreas geotérmicas. Actualmente hay sensores repartidos, bueno, inclusive en Marte tenemos sensores. Pero esos son sensores de aceleración y les reitero, son tan baratos que hasta el celular más económico, mientras sean de estos inteligentes, debe de tener uno. Pero si hablamos de sensores que midan la velocidad de propagación de las ondas o sensores de velocidad, que son los sismómetros, esos sí son muy caros, pueden llegar a costar hasta más de 2 millones de pesos y por esa razón no están distribuidos como los acelerómetros por todo el planeta, solo en ciertas áreas y bajo ciertas condiciones, porque además son muy sensibles. ¿Para qué sirve un sensor? Depende. Por ejemplo, en el caso de la sismología, si lo que nosotros queremos es entender el comportamiento de la Tierra con respecto a una perturbación originada por un sismo, pues ahí nos conviene usar estos sismómetros. Los sismómetros han evolucionado desde hace más de 100 años hasta la actualidad, desde empezar con un péndulo hasta pasar por sensores de tipo óptico hasta los que tenemos actualmente, inclusive por ahí dicen que ya hay algunos que usan parte de la física cuántica para mejorar cómo es la detección o de acuerdo al ancho de frecuencia de estos sensores. Entonces, bueno, la evolución en cuanto a la instrumentación sísmica también es muy interesante. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, electrónica o estos temas relacionados con, inclusive con óptica, entonces, bueno, hay mucho futuro, por ejemplo, en la parte de instrumentación sísmica. Les reitero, no se usan en todos los lugares. Por ejemplo, en México, por lo menos el servicio sismológico solamente contamos con 62 sensores. Les voy a mostrar el mapa de dónde se ubican estos sensores ahorita que empecemos con la actividad. Son pocos porque son muy caros y requieren de ciertas condiciones para instalarse. En la Ciudad de México también hay una red, que es la red del Valle de México, y cuenta con 30 sensores de banda ancha, mucho más económicos que los sensores que se encuentran repartidos en la República. Sin embargo,
costosos, a diferencia de un acelerómetro. ¿Y cuál es la diferencia y cómo podemos ver cómo es un sismo con respecto, no sé, a una explosión? Por ejemplo, un sismo sí se ve muy clara la llegada de la P, la llegada de la S y después las ondas superficiales. Sin embargo, cuando tenemos una explosión, ya sea por una mina, lo único que vamos a ver es no se va a ver esta serie de ondículas como las vimos entre la llegada de P y de S, sino que solamente vamos a ver prácticamente las ondas superficiales y después, bueno, empiezan a decaer. Se puede ver, por ejemplo, también algunas perturbaciones por el clima. Cuando las estaciones se encuentran cerca de costa, vamos a poder ver el viento, cómo les afecta, o las tormentas eléctricas. Y en el caso de volcanes, ahí espero que al final del semestre pueda venir alguien especialista en este tema y les explique la diferencia entre un sismo vulcanotectónico, un tremor y otras variantes por ahí que tienen de eventos relacionados con los volcanes. Pero pues un sismo vulcanotectónico debe de tener las mismas características que un sismo tectónico, la diferencia es que son de magnitud mucho más pequeña. Yo no soy vulcanóloga, pero sí les puedo decir que uno de los fenómenos que ocurre cuando la actividad volcánica empieza a incrementarse, perdón, es justo el incremento de la magnitud de estos sismos vulcanotectónicos. ¿Por qué? Porque hay movimiento del magma, entonces se dan estas rupturas y hay procesos que afectan la estructura de la cámara magmática o del volcán en sí, que bueno, van a originar a estos sismos vulcanotectónicos. Se puede ver personas caminando en un sismograma, sí. El tráfico de automóviles también, por ejemplo, en las estaciones que se encuentran dentro del Valle de México. De hecho, tenemos una muy cerquita de donde están ustedes, en la Facultad de Veterinaria. Se encuentra en un pozo de, ay, no recuerdo si son como 15 metros de profundidad. Y cuando estuvo el periodo de la pandemia, que teníamos el semáforo rojo y no había nada de gente en CEU, bueno, la señal era súper clarita, ¿no? O sea, llegaba un evento y no había este ruido por el tráfico o el ruido de las personas. En cambio, ahorita, espero que no me equivoque, pero seguramente debe de tener muchísimo ruido la estación, igual que otras estaciones de la Ciudad de México. También, por ejemplo, el despegue de los aviones. Hay una estación que tenemos muy cerca del aeropuerto y también se ve afectada por el movimiento de despegue y aterrizaje de los aviones. Y bueno, básicamente es eso. Y sobre el paso de personas, hay una historia que por ahí me relataron compañeros de instrumentación, donde, pues ustedes ya saben cómo son nuestros vecinos del norte, que tienen desde geigers para medir la radiación en sus fronteras hasta sensores sísmicos. Una sí es para medir la sismicidad, pero también se dice que era para monitorear cuando se excavaban estos pozos para el paso de personas o de otras cosas. Así que, bueno, los sensores sísmicos se han usado para muchas cuestiones y ahorita que estamos con este tema también bueno, del uso la prohibición, perdón, de las bombas nucleares, hay un organismo que se llama CTBTO, que se encuentra ubicado en Austria, y ellos tienen también sensores ubicados en todo el mundo, han firmado convenios con muchos países para la prohibición de armas nucleares. Hay países que ya sabemos cuáles son, que no lo han firmado, que siguen usando armas nucleares. Y con los sensores, bueno, cuando ellos llegan a hacer alguna prueba de armas nucleares o de algún tipo de explosión, no necesariamente por bomba nuclear, de otro tipo, pues esto se puede observar en los sensores. Y hay gente que, bueno, ya también, así como nosotros podemos diferenciar entre un sismo local, un telesismo y un sismo regional, ellos son capaces de diferenciar entre sismos regionales y estas explosiones
por bombas. Según sé, pero no estoy muy segura, la verdad es que ya no lo pude corroborar, pero por ahí en algún Twitter vi que con alguna de las explosiones que están ahorita en Ucrania, por ahí tenían un sensor y al parecer eso quedó graficado. Pero la verdad, les digo, no sé si todavía queda como chisme porque eso no lo pude corroborar y solamente vi la publicación en Twitter, así que no es una fuente muy confiable. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, para el tema de localización. Ya quedamos que necesitamos un sismograma. Eso es el primero de nuestros materiales. Cuando tenemos nosotros un sensor que está registrando el movimiento del suelo, vamos a tener el movimiento registrado en 3 componentes, es decir, el movimiento vertical, el movimiento en la componente horizontal norte-sur y el movimiento en la componente horizontal este-oeste. Cuando ustedes desplieguen las señales de cada una de las estaciones sísmicas, verán 3 registros, el vertical, el norte-sur y el este-oeste. ¿Cuántas estaciones necesitamos para hacer la localización? En principio, y lo mejor, es tener más de 3 estaciones. Lo ideal sería tener 4 estaciones porque son 4 variables las que vamos a calcular. Ya les comenté que es la latitud, longitud, profundidad y tiempo. Pero si no, con 3 estaciones también se puede. Aunque veremos un método donde con una sola estación podremos hacer localización. ¿Qué necesitamos? La velocidad de propagación de las ondas P, la de las ondas S, la distancia epicentral, el tiempo origen, el tiempo de arribo de las ondas S y el tiempo de arribo de las ondas P. Esos son los parámetros básicos que vamos a necesitar. Vamos a considerar en este caso para esta localización en particular como si fuera una fuente puntual. Esto es importante. Cuando se da una ruptura, generalmente lo que vemos en estos diagramas es como si se rompiera en un punto, ¿no? Así como yo ahorita que estaba tocando la guitarra de la cuerda, pues solo estaba tocando en un punto, pero la realidad es que es un área la que se rompe. Hace un rato hablando de chismes, por ahí una de las compañías de alerta de sismos subieron una imagen a su Twitter. Déjenme ver. Bueno, se puede prestar a malas interpretaciones. Se las voy a mostrar. Porque dice que no puede haber un sismo de magnitud superior a 9, porque bueno, se tendría que romper de este punto hasta este. Bueno, en parte tiene razón, el problema es cómo lo interpretó la gente, porque pues creen que es toda esa línea y en realidad estamos hablando de un área y no necesariamente es solamente el ancho, también habría que considerar el largo, ¿no? Qué tan larga es, por ejemplo, la placa de cocos, porque lo que estamos hablando es de área de ruptura, no solo de longitud de ruptura. Entonces me parece que o no comprendieron muy bien ellos o o no supieron explicarse. En cambio, por ejemplo, para el sismo del Golfo de Tehuantepec, publicaron esta imagen, donde ahí sí se ve el área de ruptura, que es esta gris. Voy a quitarle un poquito del zoom. Y ahí estamos viendo el mecanismo focal. Así que, aunque nosotros estamos considerando aquí como una fuente puntual, en realidad son áreas de ruptura. Para fines prácticos está bien porque vamos a hacer una primera localización, pero cuando ya trabajamos con programas sí se consideran esas variables. Entonces, ¿sí les queda claro que no es un punto donde se rompe y que son áreas de ruptura? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, entonces entren a Twitter y ahí corrigen. No, ya llegaremos a eso. Ustedes van a calcular el área de ruptura para un sismo de determinada magnitud, porque es un poco más complejo. Hay ciertas ecuaciones para que nos ayuden a hacer esos cálculos, pero cuando lleguemos a magnitud de momento, haremos el cálculo. Bueno, entonces, les comentaba sobre la velocidad, como vamos a considerar como un sólido de Poisson, es decir, que es homogéneo, es európico, todas estas cosas que consideramos en física, donde todo es ideal. Para fines prácticos, esta es
la ecuación que necesitamos donde hacemos una correlación entre la velocidad de las ondas con la velocidad de las ondas S, y al final obtenemos una velocidad promedio, que sería esta, de 8 kilómetros sobre segundo. Ese número es muy importante, por el momento guárdenlo. Y vamos a hacer la siguiente actividad. La gráfica de Guadati y la localización en papel. Ahora, para hacer la localización en papel, ustedes necesitan leer su diferencia en tiempos de S menos P, es decir, van a ubicar a dónde llega la P, a dónde llega la S, harán una tablita en Excel donde van a escribir el nombre de la estación, el tiempo de P, el tiempo de S, hacen su resta y esa diferencia la van a multiplicar por 8. Esto lo harán para las estaciones que les proporcioné y después en un mapa harán el trazo de estas circunferencias. En donde se intersecte, que no necesariamente será un punto, puede ser un área. Ahora, el área que sea la más chica, porque aquí se están intersectando estas áreas, pero en donde se intersecten la mayoría de las estaciones y donde sea el área más pequeña, porque hay ocasiones donde les aparecen dos áreas, bueno, pues el área menor, y donde se intersecten las secantes, en ese punto será su epicentro. Así que necesito primero que hagan esa tablita con esa diferencia de tiempos. Voy a decirles de dónde lo van a sacar. Hay uno que dice material localización en papel de la clase 1. Viene el mapa y viene una serie de estaciones. Entonces, abran esas estaciones. Y espero que sí se puedan ver bien. No sé si se alcance a ver el tiempo. Yo en mi pantalla lo veo un poco borroso. Pero díganme ustedes cómo lo ven. Y les voy a contar lo que van a hacer. Por ejemplo, en esta estación sí se alcanza a ver un poquito mejor. Aquí está la llegada de P. Esta regla de tiempo está en minutos. Y aquí la estación está llegando en... Ay, permítanme. Me está dejando descargarla. Ok. Está llegando a las 13 horas con 35 minutos. De aquí a aquí son 36 minutos. Entonces, en Windows existe una regleta con la cual pueden hacer la medición para ver el tiempo. Si no, lo van a tener que hacer a ojo con un pedacito de papel, con una hojita, lo toman, lo miden y lo van a hacer a ojo. Pueden imprimirlo, pero yo sé que si en este momento no tienen una impresora cercana, entonces tomen una hojita y van a ir midiendo. Tienen que hacer una escala de 3. Es decir, yo tomo mi reglita. Voy a tomar mi regla y mido cuánto mide de acuerdo a la imagen que yo abrí. Por ejemplo, de 35 a 36, o sea, cada minuto mide 4 centímetros, de acuerdo a lo que yo estoy midiendo. Entonces, mi diferencia, aquí estaría mi P, aproximadamente, permítanme un segundo. Aproximadamente la S estaría en esta región. Ahora la P siempre la van a ubicar en la componente vertical. La componente vertical se va a distinguir porque tiene una Z.
las horizontales serían la N y la E. N es norte-sur y la E es este-oeste. Entonces, la S ya quedamos que llega antes de las ondas superficiales, más o menos por aquí. Si yo dejo ahí mi cursor, aproximadamente la diferencia de S menos P es de 2 centímetros y medio. Entonces, bueno, si yo sé que un minuto equivale a 4 centímetros, solo hago una regla de 3, es decir, 2.5 entre 4 centímetros, y eso será la diferencia de tiempos entre mi P y mi S. ¿Sí les queda claro? Sí. Hola. Sí, creo que sí. Sí, profesora, sí. ¿Sí? Ok, bueno. Am, debe de decir así, material localización en papel de la clase 1. Son 4 estaciones. Y está en donde dice práctica 1, tectónica, perdón, práctica 2A, localización con Dectra más Google. Es que creo que ahí en trabajo en clase no vemos la práctica 2, pero en el tablón de novedades sí se ve ahí el ejercicio. Ah, tienen que actualizar entonces. A ver, yo ya actualicé aquí. ¿Sí se ve? Sí, ya. Ok, bueno. Entonces, bueno, una vez que tengan eso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a abrir una tablita de Excel. Ay, se me fue. Van a abrir una tabla de Excel. Van a colocar en una primer columna el nombre de la estación. Después, si pueden, el tiempo de P. No, ahí sí lo necesitan. El tiempo de P, el tiempo de S y la diferencia de S menos P. Entonces, por ejemplo, la estación que yo abrí fue Huatulco. El tiempo de S menos P que yo calculé fue de, ¿qué les digo? En segundos. De 37.5 segundos. Porque recuerden que la regla yo la hice para minutos, entonces a ese resultado lo tienen que multiplicar por 60. Entonces, bueno, una vez que vayan llenando su tablita, vamos a seguir con la siguiente parte, que es hacer una gráfica. Y después, yo sé que ahí les subí un mapa para que hagan su trazo con las circunferencias como el que viene en el ejemplo. Sin embargo, nos vamos a saltar un poquito esa parte. Que lo vamos a hacer con el mapa de Google. Pero bueno, primero los dejo haciendo esta parte, su tabla. Les doy unos 10 minutos, por favor.